apliquemos una estructura de datos, esto ya se convierte en un programa. Entonces, los programas para ser ejecutados necesitan de un ordenador. Y bueno, el software de una computadora es un conjunto de instrucciones de programas, como ven, detalladas y que controlan y coordinan cada uno de los componentes de un sistema operativo y de una computadora en sí. Esto básicamente los programas son algoritmos más estructura de datos. A una computadora, pues, uno le puede decir eso, ¿no? Muestra el materia número 3, la computadora no te va a entender, no sabe qué estás diciendo. Porque las computadoras no entienden nuestro lenguaje, ¿no? Ustedes saben ¿cuál es el lenguaje que entienden? El lenguaje binario, ese es el lenguaje de las máquinas, ¿no? Esto sí lo entiende, pero eso no es binario, eso es un lenguaje de bajo nivel. Pero básicamente esto se tiene que transformar al lenguaje binario. Hay unos mecanismos por detrás que hacen que se conviertan a ceros y unos y eso pueda ser interpretado por el microprocesador y pues la computadora ejecute las tareas. No hay problema por entenderlo, más saber pues que las computadoras trabajan con cierto lenguaje. Ahora, ¿qué lenguajes? Hay el lenguaje máquina, el 0 y 1. El lenguaje de bajo nivel que les comentaba y que les mostré hace un momento es en lenguaje ensamblador o assembly. Y están los lenguajes de alto nivel. ¿De qué se trata, por ejemplo, el lenguaje máquina? Solamente ceros y unos. Imagínense el dolor de cabeza, pues, que es programar 1 y 0, 1 y 0 y saber qué significa cada parte de esos códigos. Bueno, este es el ejemplo en lenguaje máquina. Eso sería mi nombre completo en lenguaje binario. Y en hexadecimal sería de esa manera. Programar de esta forma sería pues muy complejo, muy complicado. Entonces se crean pues el lenguaje ensamblador, que no es nada más que los mnemónicos, es que ponerle un alias a ciertos fragmentos de código en lenguaje máquina, de tal manera que ya no digas 001, 001, sino que digas, por ejemplo, mover o move en inglés, porque el lenguaje es en inglés. Move le pones a eso. Entonces, en lugar de poner 001, 001, le pones la palabra move y eso ya significa en binario 001, 001. Eso se encarga de convertirlo internamente un compilador. Esas palabras van a reemplazar a los ceros y unos. Cada palabra va a significar una acción diferente para el microprocesador. Y de esa manera se va construyendo el lenguaje. Entonces hay operadores como ADD, ADDWF, CLRF, que como ven son palabras, en realidad son caracteres, ¿no? Pero que ya significan algo. Por ejemplo, ADD, ¿qué es? Agregar, ¿no? CLRF, ¿qué es? Clear file. O limpiar, ¿no? Limpiar. Entonces de esa manera ya uno más o menos se entiende. Aunque actualmente se utiliza. Cuando ustedes quieran programar microchips, pueden empezar a programar en este lenguaje y esas instrucciones pasan al microchip y ya pues su microchip está programado para hacer alguna actividad. Lenguaje de alto nivel. Bien, en esto ya pues de lo que estamos en la actualidad y lo que son más fáciles de utilizar. Por ejemplo, en el lenguaje C, mostrar un mensaje en la pantalla que diga hola mundo, se escribe de la siguiente manera, en las siguientes líneas que ustedes ven ahí. De la misma forma, si ustedes quieren escribir el mismo mensaje hola mundo en Java, sería de la forma que ustedes ven en el lado derecho. Ya hay otras palabras, otra forma, pero las dos hacen lo mismo. Simplemente aprendiendo la sintaxis de cada lenguaje podemos ejecutar las mismas instrucciones. Bien, entonces por eso es que se dice que un algoritmo es independiente del lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de alto nivel conocemos? O bueno, hay en la actualidad está el lenguaje C, el Java, PHP, ASP, el C++, el C Sharp, bueno, hay una serie de lenguajes, cada uno con sus desventajas y en su plataforma o campo de acción. ¿Es difícil programar? Bueno, acá hay un video que nos explica de cierta manera. Ahí está. Tenemos el problema, el algoritmo y el lenguaje de programación. Si el lenguaje máquina directamente se ejecuta el programa, no hay nada que hacer porque la máquina entiende los ceros y unos. Por otro lado, si el lenguaje de programación es o ensamblador o de alto nivel o de nivel medio, entonces ahí sí la computadora no lo va a poder entender. Ahí tiene que haber un traductor. Así como cuando nosotros necesitamos hablar con otra persona que habla otro idioma, necesitamos un traductor, lo mismo la computadora, necesita su traductor. Ahora, ¿qué formas de traductor hay? Hay dos tipos de traductores. Hay uno que se llama intérprete y hay uno que se llama compilador. Hay lenguajes de programación que solamente son interpretados. Hay lenguajes de programación que solamente son compilados. Y hay lenguajes de programación que son compilados y también interpretados a la vez. Cuando
pasamos por un intérprete, el código fuente se transforma a ejecución directamente, pero la traducción es línea por línea. Si nuestro código, supongamos, tiene 20 líneas, entonces va a leerse la línea número 1 y se va a interpretar, es decir, va a ser ejecutada directamente por el programa. Luego se lee la línea número 2 y se ejecuta el programa. Así hasta llegar a la línea número 20. Si hubiera algún error, supongamos en la línea 15, entonces al llegar a esa línea va a tratar de interpretar y dice, no, acá hay un error, nos detenemos y el programa se detiene y hasta ahí nada más queda. Entonces, pero ya ejecutó todo lo anterior, desde la línea 1 hasta la línea 14. Las demás líneas a partir de la 15 en adelante no se van a ejecutar, porque en la línea 15 hubo un error y ahí se detiene. El compilador, por otra parte, funciona de diferente manera. Tenemos código fuente, tenemos una compilación y tenemos un programa objeto. Miren, incluso todavía acá no hay ejecución. Tenemos un programa objeto. ¿Qué pasa con el compilador? El compilador se asegura de que todo tu código esté correctamente y bien hecho, ¿sí? Solamente va a ejecutarse cuando todo tu código esté a la perfección. Es decir, supongamos que tu código fuente tiene 20 líneas de igual manera. Entonces lo que va a hacer el compilador es comenzar a leer de la línea 1, la línea 2, 3, pero en ningún momento ejecuta. Primero comprueba que todas funcionen, está bien la sintaxis, está bien escrito todo, no falta ni un punto y coma, nada. Lo lee todo desde la línea 1 hasta la línea 20 y después, si no hubo ningún error, recién genera un programa objeto, que todavía no es el programa ejecutable. Genera un programa objeto que luego ya con una serie de procesos llega a ser programa ejecutable. Si hubiera algún error, el compilador te dice, hubo un error en la línea 15, solucionalo y luego te generó tu programa objeto. Entonces te da esa chance de que tú revises y así de esa manera el programa no falla en el momento de ejecución. ¿Sí? Entonces, esta es la principal diferencia. Entonces, básicamente es eso. Ahora, esa forma es lo que le describo ahí, cómo funciona. Bien, por otra parte, el compilador funciona de otra manera. Lenguaje de programación, tenemos el lenguaje C++, al que vamos a utilizar. ¿De dónde viene el lenguaje C++? Viene de otro lenguaje llamado lenguaje C. Creadores, Dennis Ritchie, lenguaje C, y Jar Strastrap del C++. ¿Cómo vamos a utilizar el lenguaje de C++ o dónde lo vamos a trabajar? Bueno, para esto vamos a necesitar los IDEs. El IDE es un entorno integrado de desarrollo. Lo que nos permite el IDE es tener un entorno donde escribir código, como si fuera un Word, una hoja, y a la vez te trae el compilador. Internamente ya te viene todo lo necesario para que tú solamente te concentres en programar. El IDE de DevC++ es gratuito y lo pueden descargar de esas páginas. Esta es la estructura básica de un lenguaje en C++. Iniciamos en la parte superior con algunas palabras reservadas. Luego vemos por ahí unos paréntesis que dice variables globales y está en español. Eso es porque, bueno, eso no va directamente. Eso simplemente es como para indicarles, ¿no? Que ahí va. Claro, es para indicar que ahí van variables globales, ¿no? Simplemente. Pero no se escribe ese texto dentro del lenguaje. Lo que sí se escribe son las dos primeras líneas, ¿ok? Luego vamos a escribir lo que dice a partir del int main y todo lo que engloba la llave de apertura, acá, llave de apertura y llave de cierre. Todo esto está dentro del main. ¿Ya? Ahora, vamos a ver sus partes. Instrucciones declarativas. Tenemos una función principal, tenemos un inicio del programa, tenemos un cuerpo del programa y tenemos el fin del programa. Tenemos entonces instrucciones declarativas. Vamos a decirle algunas instrucciones al microprocesador para decirle, oye, vamos a trabajar con estas librerías. En un lenguaje de C++, bueno, vamos a partir del lenguaje C. El lenguaje C tenía funciones básicas, podíamos escribir algunos códigos, programas y podíamos ejecutarlos rápidamente. Pero después el lenguaje quedaba muy corto, faltaba incluir cosas para que su funcionalidad se extienda mucho más. Vino el lenguaje C++ y le agregó esas funcionalidades, pero las agregó en la forma de pequeños archivos
que se le llamaban bibliotecas. En esas bibliotecas están incorporadas diversas funciones, variables, constantes, que nos sirven a nosotros para explotar las funcionalidades de C++. Entonces, estos, cuando nosotros instalamos C++ en nuestra máquina, van a venir, ya estas bibliotecas ya se van a instalar automáticamente. Bien, estos, claro, como pequeños paquetes dentro de nuestro computador. Esos paquetes tienen cada uno un nombre y generalmente tienen la extensión .h. Por eso es que en el código de C++ se hace ese llamado a esas bibliotecas para poder utilizar su funcionalidad. Ahora, la forma en que nosotros llamamos a esas bibliotecas o incorporamos esas bibliotecas en nuestro código tiene que ser de la siguiente forma. Escribimos numeral o hashtag o widget, la palabra include, y luego entre símbolo de menor y mayor se escribe el nombre de la biblioteca. La función principal que ustedes ven ahí es la función main. Si ustedes traducen main al español, significa principal. La función principal es, en un lenguaje de C++, es única y es obligatoria. La forma de declarar una función es la siguiente: tipo de dato, nombre de la función, paréntesis, y luego llave de apertura, llave de cierre. Dentro de esa función vamos a escribir todo nuestro algoritmo, todo nuestro código. ¿Ya? Ahí va a estar todo contenido por el momento. ¿Ya? Listo. Entonces no se olviden, dentro de un lenguaje de C++, la función main es única y obligatoria. Esto es básicamente la estructura básica. Listo. Entonces, ¿qué hace en sí todo ese algoritmo? Mostrar en pantalla el mensaje hola mundo, nada más. Instrucciones declarativas en la parte superior son los archivos de cabecera. Ahí tenemos las directivas include para incluir las librerías o bibliotecas. Ahí le dice exactamente qué son las librerías. Son archivos que podemos importar en nuestro programa y contienen diferentes funcionalidades. Tipo de librerías, bueno, hay un montón, ¿no? O sea, estos son simplemente 5 que he puesto ahí, que son las que podríamos utilizar principalmente. Siguiente parte, declaración de variables globales. Bueno, son simplemente declarar pues tus enteros, tus float, tus como flotantes, ¿no? Tus caracteres, pero que se van a utilizar o pueden ser utilizados a lo largo de todo el programa. La función, en este caso la función main, que tiene, ya saben, las 3 partes: tipo de dato, nombre de la función, paréntesis. ¿Qué va en los paréntesis? Generalmente van parámetros, pero por ahora no se preocupen por eso, no va a haber parámetros, simplemente lo dejan vacío y se acabó. Pero los paréntesis son obligatorios. Esa primera línea se le llama encabezado de la función, y lo que sigue desde la llave de apertura hasta la llave de cierre es el cuerpo de la función. Y ahí les dice abajo lo que les había hecho hace un momento. En su programa de C++, la función main es obligatoria y debe ser única. Bien, ahí está el encabezado de la función, más al detalle, el tipo, el nombre y los parámetros. Y en el cuerpo de la función, que son las sentencias de nuestro algoritmo. Como ven, el encabezado no acaba en punto y coma. Dentro del cuerpo de la función, las instrucciones, ahí sí acaban en punto y coma. Tener mucho cuidado dónde ponen el punto y coma. Lo mismo, en el encabezado del programa, tipo de cabecera, tampoco llevan punto y coma, ya les estoy diciendo. Los puntos y comas solamente van a estar en las instrucciones que están dentro de las llaves de una función, en el cuerpo de la función, correcto. Dentro del cuerpo de la función, ahí, todas las instrucciones con su punto y coma, todas. ¿Ya? Esto para que se acostumbren también al siguiente lenguaje, que es Java, que como Java está basado en C, entonces también lleva punto y coma. Instrucciones, tipo de instrucciones declarativas, de asignación, de entrada y salida de datos. Instrucciones selectivas, que ustedes ya la deben conocer, como las condicionales. Instrucciones repetitivas, para hacer bucles. Y bueno, acá hay un problema, pero esto ya lo vamos a ver la siguiente sesión.